Este circuito ya detectamos que hay dos nodos y vamos a ponerle acá el sentido convencional de circulación de la corriente en la fuente. Como lo habíamos visto antes, sabemos que la corriente en esta fuente va a circular para allá. Ahora bien, yo por lo que puedo ver acá, este valor es más grande, en teoría la corriente tendría que circular así. Entonces yo lo voy a asignar y tengo, como pueden ver, dos mallas. La malla número 1 y la malla número 2. Malla número 2 y la malla número 1. Dos nodos. Esto no es un nodo. Porque acá la corriente es la misma. Un nodo es a donde la corriente se divide. O sea que para mí esto no es un nodo, ¿por qué? Porque la corriente que viene acá es la misma que pasa por acá. Entonces esto no es un nodo. Sin embargo, este sí es un nodo, porque voy a tener una corriente que viene para acá, una corriente que va a ir para allá, una corriente que va a ir para acá, o una corriente que entra y otra que sale que todavía la desconozco, no sé cuál es. Entonces este no es un nodo, este no es un nodo y este no es un nodo, porque las corrientes son iguales acá. Sin embargo, acá las corrientes no son iguales. Entonces ya detectamos los nodos. Ya sabemos que hay dos mallas. Y ahora vamos a ver el sentido de circulación que le vamos a dar, cómo vamos a analizar esas mallas, para qué lado la vamos a ver. Entonces yo voy a hacer esta malla, la voy a recorrer en el sentido horario, y esta malla la voy a correr en el sentido antihorario. Yo la voy a recorrer antihorario, la malla 1, y horario, la malla 2. Entonces yo acá tengo que plantear, por el sentido de la malla, tengo que ver las corrientes. Y a simple vista, en cada nodo tengo tres corrientes. Una corriente que va a venir por acá, que la vamos a llamar I3. Otra corriente que sale para acá, porque la corriente se divide, y otra que sale para allá. O sea que vamos a tener una I3, una I2 y una I1. Y de la misma forma en el nodo B, fíjense que esta corriente hace esto, llega hasta acá. Esta hace esto, llega hasta acá. Y después cambia la corriente. O es la suma o la resta de esas dos corrientes. I3 va a ser igual a ¿qué? A la suma o resta de I2 e I1. Entonces yo ya tengo los dos nodos ubicados, voy a optar por el nodo A. Sé que hay dos mallas. Le doy el sentido de recorrido a las mallas a priori. Y después, de acuerdo a este circuito, ¿cuántas incógnitas tengo? 3. Tengo la corriente que va de acá para acá, la corriente que va de acá para acá y la corriente que va para acá. Tengo tres corrientes como incógnitas. Dijimos que necesitaba por cada corriente una ecuación. Entonces, necesito 3 empanadas, digo 3 ecuaciones. 3 ecuaciones. Bien.
Y acá viene lo que hay que prestar atención para realizar este tipo de ejercicios. Primero lo que yo hago, a cada fuente le pongo el sentido. Vieron que le pusimos un puntito acá como en el distinguimos el sentido de la corriente convencional. Está en azul y está en azul. Y este es el sentido que yo de antemano estoy suponiendo que tiene la corriente. Porque yo no sé si efectivamente esto va a circular así como dice la ecuación. Entonces yo tengo tres incógnitas de corriente, que va una para acá, la otra viene entre nodos. Ustedes siempre hagan el caminito para no confundirse entre nodos. Yo sé que de un nodo en este nodo hay tres corrientes que vienen. En este nodo hay tres. Pero después no tengo en otra parte del circuito que lleguen dos corrientes, porque acá es la misma y acá es la misma. Entonces siempre analícenlo así al nodo. Vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff. Primera ley. Y vamos a tomar el nodo A. En el nodo A. En el nodo A tengo una corriente que entra y dos corrientes que salen. O sea, I3 es igual a I2 más I1. O, lo que es lo mismo, I2 más I1 menos I3 es igual a 0. Esta es nuestra primera ecuación. Esta es la primera ecuación. Primera ecuación. Nuestra primera ecuación. Si yo hubiera tomado el nodo B, sería al revés. En el nodo B tengo dos corrientes que entran y una que sale. Que al fin y al cabo la ecuación no va a variar, es la misma. Entonces esto sería la parte de la primera ecuación de los nodos. Yo elegí el nodo A. Ustedes podrían haber elegido el nodo B, pero siempre respetando el sentido que le asignaron a priori a las corrientes. Yo no puedo poner que acá, en el nodo B, I2 es igual a I3 más I1, porque voy a estar haciendo mal. Porque tengo dos corrientes que entran y una que sale. Bien, entonces ahora vamos a la parte de las mallas. Parte de la ecuación de mallas. ¿Cuántas mallas tengo? La malla 1 y la malla 2. Vamos a analizar una forma fácil para que no se pierda. Para que no se pierda. Malla 1. Malla 1. La recorro en este sentido. Fíjese que en la malla 1 participa la corriente I1 y la corriente I3. En la malla 1 participan la corriente I1 e I3. Entonces yo lo voy a recorrer en el sentido que le di a las corrientes. Entonces yo voy a empiezo, supónganse, de cualquier lado. Empecemos desde el punto B. Y la sumatoria de las B y va a ser igual a 0. O sea, la sumatoria de la caída de todas las caídas de potencial que hay dentro del circuito tienen que ser igual a 0. Todas.
las caídas de potencial tienen que ser igual a 0. Esto lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer de dos formas. Haciéndola como esta ecuación, fíjense que voy a tener dos caídas de potencial. Una caída de potencial acá y otra caída de potencial acá. Dos fuentes y dos corrientes. Entonces voy a tener la caída de potencial, la suma algebraica de esta caída de potencial, esta caída de potencial y estas fuentes, estos voltajes que hay acá, o esta fuerza electromotriz tiene que ser igual a 0. De acuerdo al manual, a lo que les voy a pasar, salimos del nodo, vamos a partir del punto B. Partimos del punto B. En el sentido de las agujas del reloj. Vamos a partir del nodo B. Partimos. B. En sentido que asignamos bien, lo primero que hago es encontrarme con esta caída de potencial. Y da la casualidad que esta flecha de circulación va a coincidir con la corriente que tiene la rama 3. Y cuando son coincidentes las ramas, las caídas van a ser negativas. ¿Qué quiere decir? Que yo acá voy a tener, desde el nodo A me encuentro con mi primer caída de potencial, menos I3 por R3. Fíjense que acá, en esta rama, solamente tengo una fuente y una resistencia. En esta parte de la malla, una sola rama, una caída de potencial acá y otra caída de potencial acá. Que la caída de potencial E1 es coincidente con este sentido que le dimos. Es coincidente. Entonces ese valor de E1 va a ser positivo. Sigo. La caída de potencial en B1, en la resistencia 1, aplicamos el mismo procedimiento que tenemos acá. Como coincide el sentido de recorrido de nuestra flecha, yo lo analizo así, esta caída va a ser negativa. Sigo con el sentido de recorrido de acá, ¿con qué me encuentro? Con que E1 tiene distinto sentido que el sentido de recorrido de la malla. Entonces en E1 el valor va a ser en esto, perdón, acá esto es E2. Perdón, acá puse E1, E2. Esperen que acá es E2 y acá es E1. Perdón. Igual a 0. Esta es la malla número 1.
salgo de B, me encuentro con una caída de potencial en R3. Como coincide el sentido de circulación, R3 va a ser negativo. Sigo, me encuentro con E2, que E2 tiene el mismo sentido de circulación, es positiva. Sigo con I1, que esta corriente de I1 tiene el mismo sentido de circulación que la malla 1, es negativo. Y sigo por acá y me encuentro con que esta fuerza electromotriz tiene distinto sentido convencional que el sentido que le estoy dando. O sea que yo vengo así, acá. Estoy viniendo así, hago así. Y es negativo porque tienen sentido contrario. Esa es una forma de hacerla. La otra forma de hacerla es poner de un lado, que es lo mismo que podemos llegar a hacer acá, esto va a ser igual a E2 menos E1 e igual a I1 por R1 más I3 por R3. Lo único que hice fue despejar esta ecuación, de un lado las fuentes y del otro las caídas de potencial. Esta es la forma general. Pero después yo lo que acostumbro a hacer siempre también es la caída de potencial al revés. Esta es la forma que tienen de hacerla también, que la van a respetar. Y ahora vamos a ir a la malla número 2. Entonces yo siempre de un lado voy a poner las fuentes y del otro las caídas de potencial. Sigo. Vamos a la malla número 2. En la malla número 2, ¿cuántas corrientes participan? En la malla 2, participan I2 e I3. I2 e I3. Fíjense que I3 es común para las dos mallas. Acuérdense de eso cuando hagan las ecuaciones. ¿Cuántas fuentes tengo en I3? ¿Cuántas fuentes tengo? La recorro desde el punto B, en el sentido el sentido horario. Vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá. Voy a traer una caída de potencial de I3. Voy a tener otra caída de potencial en E2 y voy a tener otra caída de potencial en R2. O sea que yo tengo dos caídas de potencial acá. Y a diferencia de la otra, tengo una sola fuente. Entonces vamos a partimos desde el punto B, en el sentido horario, y lo primero que me encuentro es la caída de potencial. Como esta I3 que asigné tiene el mismo sentido que la corriente que la malla que estoy analizando, acuérdense que la caída era negativa. Menos I3 por R3. Sigo por B y me encuentro con que E2 tiene el mismo sentido de recorrido que asigné a la malla. Si esto, en lugar de recorrerlo así, lo hubiéramos recorrido al revés, E2 sería negativa. Pero como la estamos recorriendo en el sentido horario, E2 va a ser
positiva. Iba a decir un chiste. Alerta aeropuerto, positivo para cocaína, pero bueno. Sigo recorriendo esta malla. No tengo ninguna otra fuente, tengo una sola fuente, pero tengo otra caída de potencial. Que esta I2, que está acá, tiene el mismo sentido que el que le asignamos a la malla. O sea que tanto I2 como I2 tienen el mismo sentido. Por lo tanto, y de acuerdo a la ecuación, I2 es negativo. Y después no tengo nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo despejar de vuelta de un lado las fuentes y esta sería mi otra ecuación de la malla 2. Entonces yo ya tendría 3 ecuaciones planteadas con 3 incógnitas. Ahora bien, este ejercicio lo podríamos haber hecho de distinta manera. Yo en lugar de darle sentido de la corriente así, se lo hubiera dado a la inversa. Vamos a cambiar, para que ustedes vean, el sentido de recorrido de la malla E1. Vamos a plantear las mismas ecuaciones con el sentido de la malla al revés, para que vean cómo se trabaja. Tengo la ecuación de los nodos que la hicimos, la ecuación de la malla 2 y la ecuación de la malla 1. Fíjense que acá se nos va poblando, siempre tenemos 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Bien, vamos a hacer el ejemplo, pero no, vamos a seguir con esto y vamos a plantear las ecuaciones y reemplazar. Yo no tengo lugar, no me acuerdo cómo eran las ecuaciones, entonces voy a hacer mi planteo de ecuaciones. Vamos a borrar acá. Como era que nos había quedado, y uno, planteo de ecuaciones. La primera ecuación sería I1 más I2 menos I3 es igual a 0. La segunda ecuación sería E2 menos E1 igual a, estamos en la malla 1, segunda ecuación, esta es E2 menos E1 es esta. Esta sería la malla 1. Malla 1. La segunda ecuación de la malla 1, I1